Racionalidad científica, racionalidad teológica, fe, ciencia, un diálogo complejo. Yo soy Bernardo Barranco y usted está aquí en Sacro y Profano. La relación entre la fe y la ciencia ha sido compleja y accidentada. Desde antes de la modernidad, principalmente la Iglesia en la Edad Media, cuestionó, sancionó y persiguió a aquellas personas y científicos que ponían en cuestión las normas y corpus doctrinal. El doctor Rui Pérez Tamayo explica la diferencia entre la fe y la ciencia de la siguiente manera. Cuando un científico no comprende un fenómeno, busca nuevas maneras de abordarlo de manera racional que le permita una demostración empírica. Un religioso, al no comprender un hecho, lo interpreta a la luz de la verdad revelada y del dogma de autoridad, con el riesgo siempre latente de inventarlo todo. En la actualidad, la Iglesia Católica se muestra más flexible frente al conflicto entre fe y ciencia. Existen muchos científicos que advierten la imposibilidad de entablar un diálogo sano entre ambas. Por el contrario, muchos católicos y científicos creyentes reprochan que con la modernidad contemporánea se sienten amedrentados y hasta ridiculizados por muchos científicos ateos que cuestionan afirmaciones de la teología y la doctrina que sostienen la preeminencia de lo sagrado sobre lo mundano. El Papa emérito Benedicto XVI una y otra vez cuestionó a la ciencia y a la razón moderna de pretender erigirse como superiores. El debate sobre la bioética es un ejemplo importante sobre los fundamentos de estas dos racionalidades, la religiosa y la científica. Un informe elaborado por la Universidad de Georgia y el Instituto Discovery de Seattle reveló que solo el 40% de los científicos en Estados Unidos cree en un ser supremo y en la existencia de una vida después de la vida, mientras que la mayoría rechaza la sola posibilidad de la existencia de un ser trascendente. Pero las religiones no son solo fanatismo ni oscurantismo, conllevan códigos éticos, sociales y sabiduría humana. La pregunta que queda en el aire es, ¿podrán algún día reconciliarse la ciencia y la razón religiosa? Sin duda, la relación entre la fe y la ciencia, la razón teológica, la razón científica, no siempre se han llevado. Hay una historia de muchas tensiones, incluso en algunos momentos dramáticos, en ciertos episodios, sobre todo en la Edad Media. Yo agradezco mucho la presencia de Julieta Fierro, que esté con nosotros para conversar sobre este tema, una conocidísima, reconocidísima científica, astrónoma, y también de mi querido amigo Felipe Gaitán, que nos hizo favor de estar acá con nosotros. Él también es una persona muy reconocida en el ámbito del análisis social de las religiones. Muchas gracias. Y de entrada, el caso Galileo, que podría ser como emblemático de esta tensión entre la fe y la ciencia. ¿Cómo no? Galileo fue uno de los primeros científicos modernos. Se dio cuenta que la Tierra no estaba en el centro del sistema solar. Y de una manera observacional muy sencilla. Y era muy amigo del Papa. Y empezó a publicar lo que descubrió. Era un momento difícil para el papado, para el Vaticano, porque se iniciaba el protestantismo, empezaron a vender indulgencias, entonces era difícil para el Vaticano tener a alguien que estuviera rebatiendo lo que se decía en la Biblia. Y decidieron condenar a Galileo. Se hizo un juicio en contra de él, él se tuvo que retractar de sus ideas. Hace algunos años, la Unión Astronómica Internacional le pidió al Vaticano que se revisara el juicio de Galileo. Así como ahora se pidió para nuestros héroes nacionales, que como que los habían excomulgado, que estaban en el infierno, qué horror, ¿no? Pues haz de cuenta. Y el Vaticano dijo que sí, que con todo gusto. Se abrieron los archiveros con los libros de Galileo, los del descubrimiento de América que él tenía con nuestras especies, nuestras comidas, los dibujos que hizo de los planetas que descubrió, de la luna, fue una cosa increíble. Y también el libro de actas, donde él firmó que se trataba de sus ideas. El Vaticano hizo una declaración pública donde dijo que no se había condenado a Galileo, solo se le había acusado de malinterpretar la Biblia, pero eso
hizo una declaración mucho más importante, que respetaba a la ciencia. Y por supuesto los científicos dijimos que respetamos la fe de las personas. Con estos documentos que recuperó la Unión Astronómica Internacional, se ha hecho una exposición itinerante donde están estos libros y estos documentos que te platiqué, pero lo más interesante es que al final está el libro de actas en latín, la traducción al idioma en el país donde está itinerando y un reclinatorio para que uno se pueda poner de rodillas y pueda uno leer cómo se tuvo que retractar Galileo. Y es tan doloroso como no te puedes imaginar, porque una persona que es un científico que pensó, observó y explicó sus ideas en un lenguaje llano, donde todo mundo lo podía entender, y que se haya castigado, pues es como el símbolo de la libertad de la ciencia. Pues es un ejemplo emblemático. Y bueno, pues lo que nos está planteando es una tensión de dos racionalidades desde la Edad Media, la razón ilustrada, la razón científica, frente a una razón teológica, metasocial, por así decirlo. Cuéntanos esas tensiones. Fíjate, Bernardo, y agradezco estar compartiendo este espacio con Julieta. Un lujo. Es un lujo estar dialogando en este sentido. Y viene de más atrás, desde el momento en que el hombre tiene la duda sobre el mundo en que vive, y hay cosas que no puede comprender, y entonces lo manda al misterio y trata como de explicarlo a través de narrativas, y trata de verlo a través de fuerzas que lo rebasan en muchos sentidos. Y entonces empiezan la cuestión de la magia, la religión, las creencias, etcétera, etcétera. Y que bueno, en la Edad Media, con esta institucionalización del misterio y de la fe, bueno, se establece el principio de la razón religiosa, la razón teológica, organizada por una institución. Pero también se da el descubrimiento, la duda misma hace que el ser humano empiece a investigar, empiece como a tratar de indagar qué hay más allá. Pero esto no lo hacen solitario, siempre lo hacen en comunidad. Y de alguna manera empiezan a ver el develar el mundo de alguna manera para explicar no solamente lo que era la naturaleza, sino las relaciones que tenían entre los propios hombres. Y bueno, aparece la modernidad, y la modernidad coloca en el centro al ser humano, coloca en el centro a la persona, y entonces se da cuenta que puede develar el mundo explicando a partir de su conocimiento, de su razón, puede comprender lo que acontece en el mundo, y lo que era el misterio, lo que había del otro lado del misterio, en realidad ya no lo era tanto, y empezó a develarlo. Y bueno, lo que hace la modernidad en realidad coloca frente a algo que es el misterio, una narrativa del misterio, coloca la razón, y en este caso la razón científica, la razón que el hombre hace por responderse las preguntas. Y en ese sentido tenemos estas tensiones, que a partir de la modernidad es cuando se empiezan a acentuar con mayor fuerza. Pues ahí tiene usted el tema de la razón pragmática, científica, frente a una razón teológica, que ha estado a lo largo de la historia, pero particularmente en los inicios de esta modernidad. Vamos a una pausa, está usted en Sacro y Profano, Fe, Ciencia. Fe, Ciencia, y me encantó este comentario que hiciste, Julieta, sobre la comunidad científica le pidió al Vaticano que rectificara sobre Galileo, y el Vaticano rectificó. Sí. Eso fue verdaderamente interesante. Bueno, no rectificó, aclaró. Aclaró, pero bueno, esto digo, es muy importante. Sí. Julieta, hay muchas estadísticas y encuestas que muestran que casi la mitad de los científicos importantes en Estados Unidos son creyentes. Esto que decías, hay un respeto de los no creyentes, pero ¿qué pasa en los científicos? ¿Creen, no creen? ¿Son dos metodologías diferentes? ¿Qué pasa? Pues en general, todos los científicos que yo conozco no son creyentes. No son creyentes. Salvo el grupo que está ligado al Vaticano. El Vaticano tiene sacerdotes que son astrónomos, porque muchas de las fiestas están asociadas al calendario lunar. Por ejemplo, la Semana Santa es variable por eso. Y además tiene cosmólogos, porque están muy interesados
en estar al tanto de la explicación que la ciencia le da al universo. Por ejemplo, cuando se puso de moda la teoría de la gran explosión, el Vaticano estaba feliz porque decían, ahí se vio el dedo de Dios. Y cuando Hawkins apoyaba esa teoría, bueno, él era el héroe máximo. Que ya se deslindó. Se deslindó. Ajá. Y entonces ya no es el héroe del Vaticano. Y bueno, pues ahora hay muchos problemas. Para aclarar al público, se ha medido que nuestro universo empezó a dilatarse hace 13.700 millones de años. Ahora se piensa que antes tuvo un periodo infinito de contracciones y dilataciones y se pueden estar creando otros universos antes y ahora. Felipe, frente a esta tensión de racionalidad que ha acompañado la modernidad, como tú decías, ha habido periodos de mucha violencia. La Inquisición persiguió a muchos científicos, pero ahora los católicos se sienten perseguidos por la racionalidad moderna. El Papa Benedicto XVI se queja de que son despreciados por la razón científica. ¿Qué pasa ahora? ¿Se han volteado los papeles? ¿La ecuación se ha cambiado? Fíjate que es algo interesante porque hay momentos de tensión, pero hay también momentos de convergencia. Ahorita que Julieta comentaba esta idea de, por ejemplo, lo que se acaba de descubrir del bosón de Higgs, todo el desarrollo, se le llamó la partícula de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces de repente hay un traslape que los científicos dicen, no es la partícula de Dios, pero en la sociedad se fijó mucho la idea que era la partícula de Dios, la partícula de la creación. Y hay otros elementos, por ejemplo, cuando intentan sobre los milagros que a veces ocurren y se vuelca la ciencia, el Vaticano exige que se haga una prueba científica para poder comprobar si es un milagro o no es un milagro, aunque son narrativas distintas. A veces hay puntos de convergencia, a veces hay puntos de divergencia. Pero esto no es una discusión meramente, digamos, académica, meramente social, es un tema político, es un tema de fuerzas, es un tema de conflictos y de fuerzas que implica recursos, pero también implica violencia. En Estados Unidos, y lo comentábamos, aparece, por ejemplo, el tema de disputar en la escuela el tema del creacionismo, del diseño perfecto frente a la teoría de Darwin, por ejemplo. Empiezan a discutir y en algunos momentos dicen, vamos a votar cuál es la mejor. Esto no es de votación, esa es una cuestión de lógica y de posibilidades de explicar. Y en ese sentido, bueno, los creyentes, más que los católicos, los creyentes en general piensan que son atacados por la ciencia, tratando de develar lo que es su fe, aunque son narrativas distintas. Son narrativas completamente distintas que en algunos momentos convergen, en otros son tensiones. Así es, y yo creo que hay un aspecto muy importante y es que los científicos en general tienden a ser tolerantes frente a las creencias, frente a otra manera de pensar, incluso el pensamiento mágico. Sin embargo, hay tendencias de muchos católicos y científicos cristianos, etcétera, que han endurecido sus posturas. El creacionismo es una de ellas. ¿Por qué no hablas, Julieta, sobre esta tensión en torno a qué es el creacionismo y cómo se ha tensado en la educación en Estados Unidos? Pues desconozco el detalle, lo que sí sé es que hay grupos que creen que Dios nos hizo hace poco tiempo y que la teoría de la evolución de Darwin es incorrecta. Yo creo que no es así, porque hay muchísima evidencia que muestra que el hombre ha sido un ser de la evolución, y ahora que se han estudiado los primates más inteligentes, se ha descubierto que nos asemejamos muchísimo. Nos parecemos mucho a los chimpancés, a los orangutanes, en la manera en que educamos a nuestros niños, los juguetes que utilizamos, las maneras de comunicarnos, las estrategias que usamos, la manera en que somos agresivos, por ejemplo, cómo hacemos manadas, cómo matamos y violamos por placer. Y es una pena que no nos parezcamos más a los bonobos, que a diferencia de los demás primates superiores, saben resolver sus problemas de otras maneras. Por ejemplo, si hay poca comida, primero entre todos se hacen arrumacos y como se ponen ya de muy buenas, reparten la comida. Y si no hay un macho alfa suficientemente fuerte, puede haber una macho hembra. Es decir, puede haber líderes femeninos, cosa que no existe en las grandes instituciones humanas, el ejército y la iglesia misma.
Pues muy bien, es muy importante el plantear que si bien son dos sistemas de comprensión de la realidad, también es evidente que hay posibilidades de acercamiento, de tolerancia mutua. Sin embargo, es una historia que no ha sido fácil entre la fe y la ciencia. Vamos a un corte, está usted pues, en un tema muy parecido, sacro y profano. En las sociedades democráticas modernas, los opuestos pueden converger, discutir, llegar a acuerdos. Resulta difícil pensar que pueda pasar esto entre la fe y la ciencia. Felipe, el Papa se queja de que la sociedad contemporánea, la razón actual, prescinda de Dios del misterio. El corazón del hombre se pierde y no va a tener la humildad frente al misterio del universo. Ahora los creyentes se quejan de la presencia poderosa de la razón que domina todo, hasta el mercado. Sí, es un tema que en el caso de la Iglesia Católica es muy acuciante porque en principio los creyentes ponen en duda los valores y los principios morales sobre los cuales se pueden regir, cuando hay otras opciones que la propia ciencia se los da, desde el principio de gozar su cuerpo, la sexualidad, hasta cuestiones simplemente de compromisos y valores que ya no son religiosos en estricto sentido. Y entonces la Iglesia Católica particularmente y otros grupos más dicen, sí, vamos a dialogar, pero vamos a dialogar en mi terreno, es decir, te reconozco, pero te reconozco para que aceptes y puedas impulsar lo que yo estoy planteando como en principio, es el principio científico tendrá que ser regido bajo el principio teológico. Y esto es muy dado, por ejemplo, se da en el tema de la interrupción del embarazo. Dicen, vamos a dialogar cuando inicia la vida, pero la vida, sobre el derecho natural, no nada se discute. Y por lo tanto se tiene que ascribir todos al principio del derecho a la vida. Desde ni siquiera el cigoto, desde la concepción misma, que hay un espíritu que se va a encarnar en un individuo que va a nacer en un futuro próximo. Esto se ha dado mucho y los creyentes, y más que los creyentes, las propias iglesias se ven cuestionadas en su evangelio, en su evangelización. La católica es una de ellas porque pierde el terreno de una explicación, de una comprensión del mundo. Decía Nietzsche que los dioses han muerto, pero de risa porque un solo Dios se dijo el verdadero. En el propio mercado religioso hay estos conflictos de cómo explicar lo que es, lo que acontece en el mundo, lo que acontece en la vida de todos los ciudadanos. En el caso de la Iglesia Católica, el tema de la ciencia es un tema que lo confronta. En el tema de los creyentes, no tanto. El tema de los creyentes pueden jugar. Así es. Pues sí, el Papa dice una ciencia y una razón sin valores se pierde la ética. Sin embargo, los temas como bioética, estas búsquedas que se hace, Julieta, estamos ya prácticamente en las conclusiones. A futuro, frente a estas disyuntivas, razón, fe, ética, ¿cómo ves este diálogo complejo? Pues mira, yo creo que México necesita una ética para las escuelas. Yo creo que efectivamente la moral de la Iglesia ya no es práctica. Las mujeres tenemos mucho que decir y el que en la religión imperante en México las mujeres no tengan voz, pues a muchas no nos agrada. Creo que estas cuestiones que tú decías de la sexualidad no se ve como una cosa de placer y sana y divertida y grata. Pero así como esto, muchas otras cosas, el divorcio, por ejemplo, la vida de los gays, todo esto ha sido muy doloroso para la sociedad y queremos estar en la modernidad. Así es que yo creo que el Estado es el único que puede ahora plantear un nuevo sistema ético y, por supuesto, las personas que quieran tener religiones y ceñirse a las morales de las religiones, adelante. Pero el Estado mexicano es responsable de establecer un marco ético para los habitantes mexicanos. Muy bien, Julieta, pues Felipe, tus apuntes finales, secularización, ciencia, fe, o más bien la fe, la razón creyente en un contexto de secularización. En este contexto, en este diálogo de fe y ciencia, en realidad tendremos que encontrar las divergencias, pero también las coincidencias que hay,
Y la pretensión de alguna de las dos, sobre todo en el caso de la fe, de pretender volver a ser el centro de la explicación del mundo ya no es posible. En la diferenciación, que es la secularización, la diferenciación del mundo, las opciones se multiplican y la fe en realidad se vuelve una opción más. No se vuelve el centro en el cual podamos gravitar, sino se vuelve una opción más. Y en esos términos creo que las propias iglesias entran en crisis porque saben que la fe es una cuestión de opción dentro de otras tantas que están presentes y que, bueno, de alguna manera lo que hace la ciencia es ofrecerle estas opciones. A final de cuentas, el problema del diálogo entre fe y ciencia es un tema que compete a la preocupación de las iglesias, no tanto al ciudadano, porque el ciudadano finalmente se mueve en el mundo cotidiano, incorpora cosas de la ciencia a su vida cotidiana y a veces no se da cuenta. Se da cuenta a través de la tecnología, a través de simplemente explicar el sentido de la vida, explicarse esta parte de la sexualidad. Lo vive, lo transmite, pero las iglesias dicen no, porque es una cuestión moral, es una cuestión ética y yo tengo la potestad de gobernar eso cuando ya no la tienen. En realidad ya no la tienen y esto abre un mundo de posibilidades. La secularización llegó para quedarse. No, indudablemente, mientras la ciencia, los científicos, es la producción de conocimiento a través de investigaciones, la fe es la transmisión de valores y de creencias. Y tú y yo somos científicos sociales, Felipe, y si hacemos una encuesta y preguntamos si Dios existe, el 80% de los mexicanos va a decir que sí existe. Por lo tanto, hay una existencia social de Dios, pero no es conocimiento, no podemos probar que Dios existe. Es decir, no es por democracia ni por votos, sino es por análisis rigurosos y la construcción de verdaderos conocimientos. Muchas gracias, y en esta disyuntiva, si existe o no existe Dios, usted tiene la mejor respuesta. Nos vemos hasta la próxima aquí en Sacro y Profano. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.